Y ya estamos en la última hora del programa del profe Morales, que es precisamente la hora de Noel Alejandro Leal, que desde Venezuela todas las semanas nos da un amplio panorama de lo que pasa en el país y de por qué es tan importante despertar. Venezuela vale la pena y escucharlo a él es una forma de despertar. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, hay algo que quise hacer siempre en mi vida y la vida me lo negó. No sé cantar. Ajá. Entonces voy a decir que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Bueno, no puedo de otra manera. Bueno, que en realidad merecería que se lo cante, porque me saldría tan mal que sería la única forma de celebrar los 10 años de Maduro. Eso, Maduro cumple 10 años en el poder, 10 años manejando a Venezuela en nombre del socialismo, en nombre del chavismo, destruyendo Venezuela en nombre del chavismo, ya desde el ejercicio de la primera magistratura del país. Es muy importante recordar que son 10 años gracias al esfuerzo de la oposición. Eso es fundamental entenderlo para que quede claro y de anteojito. Pues. Vamos con el primer punto para poder explicar esa realidad. Maduro ostentaba el cargo de vicepresidente de la República en el momento en que Chávez fallece. Y por supuesto, cuando existe eso, queda claro que es el vicepresidente debería culminar la gestión de gobierno dado que lo que faltaba era poco, no mucho más allá de la mitad del periodo. El asunto es que el librito ridículo también dice, esa cosa que llama Constitución del 99, dice de manera clara que el vicepresidente no puede ser candidato presidencial a las elecciones inmediatamente posteriores del ejercicio de su cargo. Él no puede pasar a ser candidato presidencial. Eso está en el librito ridículo. ¿Qué hizo la oposición? Avalar las barbaridades que dijo el Tribunal Supremo chavista. El Tribunal Supremo del país dijo, tuvo un hecho sobrevenido, se inventaron cualquier cantidad de estupideces legéricas que van en contra de hasta lo establecido su propio librito ridículo, y listo, Maduro era candidato. Es decir, cuando uno enfatiza que Maduro es de nuevo, es presidente desde el inicio, por la colaboración, por el arduo trabajo de la oposición, tienes ahí el primer aval que lo demuestra, porque es la misma oposición que ha hecho que el país abrace el librito ridículo, que se defienda en el librito ridículo, que todo tiene que ser dentro del librito ridículo. Es la misma gente que ha ido avalando cualquier barbaridad que ha hecho el chavismo en contra del mismo librito ridículo. Todas han sido avaladas por esa oposición. Entonces ahí tenemos el primer punto. El segundo punto es el que consolida a Maduro como hecho electoral. Allí llegamos a la segunda elección en la que participa Capriles como candidato presidencial, elección en la que el jefe de campaña de Capriles era, ¿cómo es que se llama este tipo? Vale, Henry Falcón. Es que está gracioso eso. Todos los candidatos que habían participado en las primarias de 2 años antes con Capriles estuvieron en consenso y de acuerdo en que Capriles sería un excelente candidato contra Maduro. Claro. Esas son las elecciones donde Maduro gana e indica que tiene una mitad mayoritaria. Aquí el resumen de burlas y de ridículo ha sido increíble. Y son unas elecciones, como todas las demás, por supuesto, un fraude donde el chavismo hizo lo que le dio la gana. Y en este caso, la oposición capitaneada por Capriles llegó hasta decir de manera clara, sí, esto es un fraude, pero yo voy a evitar una guerra civil, decía el ridículo de Capriles, y mandó a la gente a su casa. ¿Por qué? Porque el asunto es legitimar a Maduro. Por eso es que vamos a un punto claro en esto para que se entienda que estos 10 años de Maduro en el ejercicio de la presidencia de la República de Venezuela son absolutamente gracias a la oposición. Porque si ahí tenemos el hecho de que quien representa a la estructura opositora
al nivel de ser un candidato unitario, para los que dicen la oposición nunca está unida. Recuerdo que Rosales fue, que Capriles 2 veces, que cada una de las elecciones a la Asamblea Nacional ha sido promovida las tarjetas de la unidad. Es decir, que constantemente se han hecho todas estas estafas en conjunto. Es decir, no es que alguno decidió, esta estafa la hago yo, no, toditos la han hecho y han sido partícipes así, a motu propio y con entusiasmo, de cada una de las estafas electorales que se han realizado todos estos años. Y todos han implementado el mismo chantaje de la unidad para poder estafar al país en pleno y que el país fuese con gusto a participar en la estafa. Ese chantaje de la unidad es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta de que la llegada, el mismo hecho de lanzar a Maduro a la presidencia es anticonstitucional, si nosotros tenemos en cuenta que el mismo candidato reconoce que le hicieron fraude, pero tú eres presidente, ¿qué es lo que estamos hablando como país? ¿De qué es lo que ha hecho la oposición? La oposición no ha hecho otra cosa que hacer posible estos 10 años de Maduro en el poder. Lo hicieron muy bien para el inicio y lo hicieron en continuidad después. Vamos a continuar con la parte de las legitimaciones electorales de Maduro, porque el gran fraude del 2018, de la elección donde Maduro se culmina sus primeros 6 años de ejercicio, donde evidentemente el país estaba destrozado, el país estaba en una crisis impresionante. Maduro simplemente estaba haciéndolo, continuando el legado de Chávez, ese por el cual sufría Lilian, Capriles, toditos sufrían mucho. Sí. No, Maduro perfectamente continuaba con el legado de Chávez, que no es otra cosa que destruir a Venezuela y al venezolano. Llegamos al 2018, donde supuestamente la oposición entiende que el sistema electoral es absolutamente inviable. Es el mismo sistema electoral que hoy están diciendo a la gente que participe. Y es el mismo sistema electoral que es absolutamente inviable desde el año 2004. Es el mismo sistema electoral que está dentro del marco de un proceso que es un absoluto teatro desde el proceso constituyente de 1999. Es decir... Una pausita, por favor. Vos me estás diciendo que, por ejemplo, alguien que se presenta ahora a la candidatura a la presidencia dice que las elecciones de 2024 son la última oportunidad para el país. Exacto. Esta persona que ha llamado a una participación masiva en las primarias opositoras de octubre próximo, ¿en 2018 dijo que era un fraude? No solo dijo que era un fraude, sino que le había robado las elecciones del 2013. No, pero esto lo dijo María Corina Machado. Ah, no, eso es peor, porque ella misma descubrió el fraude para las elecciones del 2004. Del 2004, sí, para el referéndum revocatorio del 2004. Pero ahora se arregló todo, me imagino, ahora está todo perfecto. Sí, pues ese caso es Cambiaron peor. las máquinas, hicieron nuevo empadronamiento, o estoy equivocada. Estás equivocado. Entonces, el caso es absolutamente peor porque ella, dentro de la estructura de Súmate, comprobaron el fraude, comprobaron hasta el hecho de que gracias a las cartahuellas se sabe que por quién vota cada persona. Fue evidenciado el fraude. Volvemos a este fraude, el fraude que se vivió en Venezuela en el año 2004 es utilizado en muchas universidades del mundo para poder demostrar lo que es un fraude electoral. Entonces, eso fue claro, eso fue demostrado, como repetimos, científica y académicamente demostrado y explicado en sobre 200 ocasiones. Pero no importa, a la hora de querer hacer figura política se volvió a llamar a votar y se lanzó a diputada, y después en el 2018 se suma al coro de que es evidente que el sistema electoral es inviable, que es lo que hace posible que Maduro se lance teniendo como adversario al ex jefe de campaña de Capriles, el mismo Lara, no, perdón, Falcón, que era gobernador del estado Lara, puesto por Chávez. Entonces, es tan difícil poder explicar esto sin tener uno que refugiarse en la risa cínica para poder soportar el asco. Eso es lo primero que hay que entender, porque si no, el asco no va a ir consumiendo. Entonces hay un espacio que tengo casi que por salud tener que refugiarme en la risa cínica ante la burla tan descarada, ante
el hecho tan asquerosamente criminal con la que han venido sometiendo a mi país elección tras elección. Escucha esto un segundito. Mientras más gente participe en las primarias dentro y fuera del país, será mucho mejor. Ese es el diseño de las primarias. Promover el voto de los venezolanos afuera y que el voto sea manual, dijo la señora Machado. O sea que tenemos que reafirmar este desgobierno con muchos votos. Claro, es el colmo de la estupidez, porque igualito, pon tú que puedas hacer tus primarias con papelito, como debería hacer, porque en ningún momento se debería llamar a CNE para un acto interno, ¿no? El asunto es que al final vas a morir con las máquinas que le estás diciendo a la gente, vamos a hacerlo con papelitos porque las máquinas son tramposas. Pero a las elecciones... Por más que sea con papelitos, ¿y el padrón? Y el padrón, que es lo más importante, el registro electoral está absolutamente viciado, pero nada de eso para ellos tiene la más mínima importancia porque lo único que les interesa es llevar el bulto, arriar el bulto para que se llene una foto simpática de participación popular, la cual va a legitimar a Maduro, y esperan algunos de ellos poder capitanear, tener la voz de la oposición venezolana por los próximos 6 años. Bueno, Rausseo ya presentó su candidatura para ser el presidente de todos los venezolanos. Y Capriles está esperando que le levanten la inhabilitación porque se presentó, pero no sé, sí, pero no. Tú sabes que todo esto es tan ridículo, ¿no? Tú vienes y englobas a todos. ¿En dónde van? Pues, ¿por qué? Porque todos los que van a participar en esto van a legitimar a la tiranía. Entonces todos tienen, con sus más o sus menos, todos son exactamente lo mismo al final. Llevan mucho tiempo haciéndole daño al país y van a continuar haciéndole daño al país. No hay novedad al respecto. Entonces cuando tú haces un tweet y pones ahí, no porque el conde del Guácharo, te sale algún pendejo diciendo, ¿qué hay de malo con la candidatura de Rausseo? Entonces tú te pones a preguntar, de verdad hay que explicar. ¿Es legal que la gente sea tan pendeja? Por eso es que cuesta entender más allá de los personajes, que para mí simplemente ya eso entra en el proceso de degradar a la nación. Pero, ¿qué parte no se entiende de que todos vienen a validar el circo? ¿Qué parte no se entiende que esos 10 años de Maduro están dentro de 25 años de destrucción democrática de Venezuela? ¿Qué parte no se entiende que todos y cada uno de ellos han participado en el circo? ¿Qué parte no se entiende que cuando, porque te presentan ahorita uno de los más ridículos de personajes en Twitter, me dice, el upside de Rausseo y la novedad Rausseo? Son incapaces de acordarse que el tipo ya se lanzó en el 2006. 2006. Que después el tipo en el 2012 no se lanza porque estaba ocupado porque estaba haciendo su película. Conde del Guácharo, la película. Y ahora se vuelve a lanzar. Y entonces ese es el compromiso con el país, ya va una pausita donde hace una película. Entonces, sí, no, después vuelvo. Sí, la increíble tener que te digan que tienes que intercambiar ideas con semejantes pendejos. No, eso no sirve para la salud. Entonces hay otra más, Tamara Adrián. Ese fue el combo, ahí fue donde hice el combo, porque Tomás Tamara, ella, él es un transgénero. Sí, transgénero. Cuando él era aquel producto que yo siempre coloco cuando uno quiere identificar qué era lo que vendía Leopoldo López, qué era lo que vendía la Voluntad Popular, uno explicaba que lo que vendían ellos era Soros, la esencia de todo lo podrido. Entonces, Voluntad Popular promovía a Tomás Tamara como magistrado al Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, ¿por qué? Pues Voluntad Popular quería figurar internacionalmente quería el titular que dijera, Voluntad Popular lleva al primer transgénero a un tribunal de justicia de cualquier país. Por eso estaban vueltos locos. Después nada más lo pudieron llevar a diputados, igualito consiguieron los titulares que querían, pero ya en otros países ya habían colocado transgénero en puestos de diputación, entonces no tenían la pero es que realmente que seas transgénero es otra cosa, que seas buen funcionario es lo que importa. Mira, no que te den trabajo por ser transgénero, o que me den trabajo por ser mujer,
o por ser discapacitada. Yo tengo allí una objeción y creo que esto va a generar mucha discusión. Quien a mí me diga que es válido que un transgénero esté en la posición del máximo tribunal de justicia, donde puede avalar leyes que van en contra del desarrollo de la niñez, es una persona que quiere destruir niños. No, fíjate que no estoy hablando del transgénero, estoy hablando del que apoya colocar el transgénero. Eso es algo que hay que tenerlo muy, muy claro. La identidad de la persona, la identidad biológica, la identidad natural, influye en sus decisiones. Y más en una decisión que tiene que tener un carácter, que tiene un peso jurídico, que tiene un carácter de ley en nuestros países, entendiendo que es el máximo tribunal de justicia. Lo que usted está haciendo ahí es poniéndose una pistola en la cabeza. O mejor dicho, lo que usted está haciendo ahí es tirando a sus hijos al barranco. Esa es mi opinión con respecto a eso. Y yo creo que para cualquier persona, cuando mira la película completa, empieza a ver esa realidad. Por supuesto que un transgénero puede ser lo más eficiente del mundo como científico nuclear, como cualquier cosa y cada uno dentro de sus profesiones y sus capacidades. Pero la toma de decisiones que pueden afectar a un país con una mentalidad que tiene que cumplir con una agenda, que tiene que satisfacer una serie de beneficios propios de una comunidad que ha demostrado que no está muy claro ese asunto en el manejo de lo que es la niñez, es algo con lo que yo estoy totalmente en desacuerdo. Con los niños, bueno, lo que pasó con el Dalai Lama en ese video que recorrió el mundo. Por eso. Entonces, fíjate, por más Dalai Lama que sea. Y más allá del Dalai, vamos al esto. La agenda LGTB tiene eso, tiene una agenda, tiene una cantidad de propósitos a cumplir. Entonces, yo no voy a permitir, yo, en lo posible, si el juego democrático es tal, yo con mi voto no voy a permitir que eso suceda. Las cosas tienen que tener un orden y tienen que tener una lógica. Antes de ayer me preguntaban, mira, ¿tú qué opinas de este asunto de llevar a votación? Porque me estaba preguntando una persona de los Estados Unidos sobre esto de que una persona que vive en España, de que los niños puedan cambiarse de sexo a los 14 años sin pedir permiso y yo no sé qué cosa. Y yo le digo, mira, ¿por qué no hacen esto? Lo que tienen que promover una ley que diga, si ustedes quieren que se apruebe esto, vamos a aprobar que en general no existen menores de edad, sino solo menores de 14 años. Para que estos de 14 años puedan ir tranquilamente a mutilarse sin mayor problema. Entonces me dice, ¿por qué tú dices eso? Yo le digo, claro, para que entiendas que cualquier niño de 14 años se va a poder emancipar sin ir a juicio. Ya se considera mayor de edad. Que cualquier niño va a poder ser juzgado como adulto, no importa el error que cometa, porque si se puede ir a cambiar de sexo, ¿por qué no el resto de los muchachos no tienen la obligación y la madurez para ser juzgados como adultos? Correcto. Entonces hay que ponerle freno a la pendejada. Entonces cuando tú llevas a un transgénero a una posición como la del Tribunal Supremo de Justicia, desde allí va a buscar los mecanismos jurídicos para legitimar lo que sabemos que está mal. Lo que para cualquier persona con sentido común, sin una agenda pendiente, sabe que está mal. Punto. Y eso, ahí es donde hay que ponerse firme. Por eso es que uno pone las alertas tempranas. Esto no debe ser. Esto está mal. Por supuesto que cualquier persona, cualquier transgénero, lo que sea, si es capaz en su trabajo, si tiene capacidad en su especialidad, perfecto, bienvenido. Pero si esa especialidad busca transformar el entorno donde se desarrolla la vida regular de la familia, la vida regular de los niños, si se le otorga el poder para hacerlo, va a hacerlo. ¿Por qué? Porque necesita darle espacio al cumplimiento y desarrollo de su agenda. Eso es así de sencillo. Y por eso hay que poner los frenos lógicos ante cada una de esas situaciones. Lo que yo estoy diciendo es contrario a lo que la gran masa supuestamente quiere y todo este proceso de transformación. Pues no es contrario. Porque la gracia está ahí en el supuestamente quieren. Y ahí está justo lo que sucedió esta semana con lo de Bud Light. Bud Light pone a un transgénero a hacer una publicidad de cerveza. ¿Cuál fue el resultado? Pérdidas millonarias. ¿Qué está diciéndote eso? La masa no quiere eso.
Por más que te lo quieran imponer, la masa no quiere eso. ¿Qué quiere la masa? Respeto a su identidad, entendimiento a la realidad. No quieren seguir viendo a hombres disfrazados de mujeres ganando en competencias de mujeres. No quieren pensar en que un hombre vaya a entrar en un baño donde estén niños porque él se siente identificado como mujer. Entonces, si la gente sigue avalando, ay sí, qué bonito transgénero, vamos a llevarlo al puesto de diputación, vamos a llevarlo a la máxima magistratura, lo que están haciendo es tirando a los hijos a un barranco. Punto. Esa es la realidad. Perfecto. Y perdón, es todo el LGTBYZ. No creo que ayude mucho a hacer toda esta historia, no creo que los ayude mucho. Al contrario, hay gente que se molesta por tanta promoción. No es que uno desconozca el fenómeno, o que hay gente homosexuales, lesbianas, desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo. Lo seguirá viendo, y eso no es problema. Lo que molesta un poco es toda esta exposición y que los niños estén metidos. Ves un dibujo animado y, por ejemplo, a mí me fascinan los dibujitos. Sí. Estaba viendo a Shira, que se enamora de una mujer. Y después una nena que tiene 2 mamás. Obvio, se ve todos los días, pero también en la televisión a los niños. Ahí está, y eso está mal, punto, eso está mal. Es un proceso, todos sabemos la influencia de este tipo de cosas en la niñez. Entonces, el problema es que están rodeando a los padres este tipo de acciones y pasa a una tolerancia impuesta, ¿no? Tienes que tolerar y tienes que aceptar, tienes que avalar hasta el punto de que tienes que promocionar. Lo que siempre está muy claro en este asunto de la navaja de Oxford. Entonces, vamos a enfrentar la realidad. Ahora tengo un lapso entre la ventana de Overton y la navaja de Oxford. Bueno, perdón. Vamos a enfrentar la realidad de que esto que nos está llevando a esta discusión también forma parte de lo que es el proceso revolucionario. Y eso es importante entenderlo también. En los países, en el caso de Venezuela, no ha sido muy fuerte, pero siempre para poderlo explicar, entendemos que todo esto está dentro de la estructura de la progresía, todos estos partidos progresistas, todos estos gobiernos progresistas y todo lo que hace la estructura progresista para sabotear la institucionalidad de las naciones. Entonces, mucho de esta agenda LGTBI se apoya en un proceso de identidad de género, de cualquier cantidad de cosas para poder ir generando una turbulencia política. Esa turbulencia política entra dentro del marco del marxismo cultural, entra del marco de la izquierda, entra del marco del socialismo, entra del marco de la estructura del socialismo vegetariano, la cual hace posible la instauración del socialismo carnívoro. Entonces, todo eso tiene un complemento ideológico. Por eso es que siempre es importante, cuando la gente banaliza lo que es el proceso ideológico, darle el contexto completo a lo que significa un proceso ideológico, para poder identificar cada uno de los ejes y por qué hay que prender las alarmas tempranas en cada uno de este tipo de situaciones. Si en 1998 Venezuela hubiese puesto la alarma temprana en el hecho ideológico de lo que estaba sucediendo, no ya avanzamos hasta acá. Si nosotros como ciudadanos ponemos alerta temprana sobre el hecho ideológico de lo que significa toda esta propaganda que viene a modificar a nuestros hijos, podremos evitar un mañana en el cual el dolor, ese dolor de muchas familias que cuando se encuentran con hijos que ya tienen el cerebro cuadrado por tanta promoción, por tanta discusión, y les dicen, mira, yo soy niña, quiero mutilarme. Vamos a tener ese dolor masivo. Y ese dolor después mañana de ese niño dependiente de químicos y supuestas medicinas para poder vivir. Y ese dolor mañana de que ese niño se enfrente, después de que ese adulto se enfrente después, es que yo no voy a poder tener hijos.
Entonces, hay que ser muy serio con respecto a eso, hay que señalar lo que está mal, por eso es que estuvo tan bueno ese boicot a esta cervecería que cometió semejante estupidez. ¿Cómo es posible que cada una de las marcas que han intentado hacer cosas como esta no hayan recibido el mismo rechazo? Y eso es importante que exista, que quede claro. Es natural, es normal que exista toda una estructura de homosexuales, lesbianas y cada una de este tipo de cosas. Pero llevar unos niños a una fiesta de drag queen, dejar que unos drag queen vayan a una escuela ¿a qué? Y es ahí donde hay que poner los frenos de manera clara, porque todo eso forma parte de un proceso ideológico que ha debilitado a Occidente. Y ahí vamos a lo nuestro, que es la política y lo que estamos viviendo. Gracias a la debilidad de Occidente también, tienes un caso como Maduro celebrando sus 10 años en el poder. Gracias a un proceso de que la gente empezó a aceptar a personajes pusilánimes como liderazgo, la gente aceptó en mi país una cosa como Capriles y una cosa como Guaidó. Y por supuesto, a la hora de la verdad, al tener que enfrentar un proceso revolucionario, no queda más que el ridículo. ¿Por qué? Porque todo eso forma ese mismo eje. No es que uno le esté diciendo homosexual a Capriles o a Guaidó, pero sí pusilánimes. Esa imagen que parecen cortaditos como una tijera, Macron, Trudeau, todo esto va marcando esa imagen donde todo Occidente se ve débil, se ve pobre, frente a unos monstruos de lo que es este eje ruso, chino, islámico, que están muy decididos, que muestran su avance y que no muestran debilidad y que no buscan que sus sociedades se conviertan en débiles, que no hacen que sus sociedades o que sus gobiernos o que sus leyes estén discutiendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con las necesidades reales de sus países, de sus pueblos, o cosas que están en contra de sus ambiciones. Más bien las promueven para debilitar a otros. Entonces eso es muy importante entender siempre dentro del marco ideológico de cómo trabaja en cada uno de estos puntos. En el caso particular de lo que hizo Voluntad Popular al impulsar la campaña de Tomás Tamara y el lanzamiento ahora de Tomás Tamara ya por un partido exclusivo de la estructura LGTBI, es eso, forma parte de un proceso de debilitar a mi país. Y eso hay que decirle, ya basta. Leí en un diario argentino una descripción de los 10 años de Maduro. Dice, el chavismo aprovechó la efeméride para vociferar supuestos logros que se quedan en la retórica de una revolución que, cual Cronos en la mitología griega, se está comiendo a sus propios hijos. Así es, porque no eso es lo normal en todo proceso revolucionario. Históricamente, cuando esto empezó aquí, se hablaba del trapiche revolucionario. El trapiche revolucionario es esta cosa donde te vas moliendo, lo que hacía Cronos al devorarse a sus hijos. El asunto es que los procesos revolucionarios hacen eso siempre. El primer ejemplo de lo que vendría a ser la historia de la revolución moderna lo tenemos que Robespierre fue víctima de la propia guillotina. Es decir, quien enciende Francia en el proceso revolucionario corre con el mismo destino que él impulsó. Entonces, el proceso revolucionario, como siempre intento decirlo, va más allá del protagonista. Es decir, que tuvimos un protagonista que es Chávez, pero ya está Maduro con 10 años en el poder con total tranquilidad. Y entonces hay gente que piensa, no puede haber nada peor que Maduro. Lo mismo decían, no hay nada peor que Chávez. Y siempre va a haber algo peor mientras se esté en revolución, mientras se esté en socialismo. Este proceso constantemente va haciendo lo propio. Cuando uno estudia un poquito la historia soviética, uno sabe que toda la cantidad de barbaridades que hizo Lenin fue sobre todo posible gracias a uno de sus motores principales y quizá el soporte real de las primeras etapas del proceso soviético, que fue Trotsky. Trotsky fue devorado por Stalin. Después, al morir Stalin, vino Nikita y destrozó todo el legado de Stalin. Y Stalin había sido más malo que el carrito. Por supuesto, todo lo hizo con Nikita al lado.
Y cuando Nikita se descuidó un ratico, vino Brezhnev y todo lo que hizo Nikita fue malo. Porque eso es lo que hace el proceso revolucionario. El proceso revolucionario va en ese comerse a sus hijos. En el caso de lo que está haciendo Maduro ahorita en sus 10 años, esto es bien importante colocarlo, esta supuesta purga, este devorar los hijos que se está viviendo en este momento, tiene que ver mucho con la realidad de la legitimación próxima que se ofrece electoralmente y el increíble esfuerzo que está haciendo la administración Biden para que esto sea realidad. Es muy importante para que la gente pueda comprender que hay una gran diferencia entre lo que pueden ser los intereses de los Estados Unidos y lo que hace la administración Biden. Y eso es muy importante que se entienda igual cuando las necesidades o intereses de Venezuela y lo que ha hecho el chavismo con Venezuela. Venezuela necesita mantener no solo viva la discusión sobre el Esequibo, sino necesita recuperar el Esequibo, algo que la administración chavista no quiere ni le interesa. Es decir, es regular que una administración no vaya de acuerdo con los intereses de un país. En el caso particular de lo que está sucediendo con el chavismo y cómo hoy la administración Biden está haciendo, como repito, lo imposible para legitimarlo, eso va totalmente en contra de los intereses reales de los Estados Unidos, va en contra de los intereses de Occidente. Pensar que pueden jugar a que si yo te quito unas sanciones, si tú me das aquí a este relleno, pero te perdono a los líderes y los líderes pueden permanecer allí, y si te legitimo democráticamente, tú no vas a andar más con los chinos y los rusos, es de pendejos o de colaboracionistas para la destrucción de Occidente. Tan sencillo como eso, porque es un pensamiento tan escaso, tan ridículo y cortoplacista como los que pudiesen tener los que no son colaboracionistas de la oposición, que creen que el chavismo se va a adaptar a una regla democrática o que el chavismo siente algún tipo de freno constitucional. Eso no existe. Lo mismo tampoco existe en el hecho de que el proceso revolucionario chavista se va a alejar del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, simplemente porque le diste un caramelito. Eso no existe. Ahora Maduro amenazó con adelantar, bueno, lo hizo varias veces, con adelantar las elecciones para este año. Sí, ya ese es el discurso que con lo que cerró el año pasado Diosdado, es un discurso que a ellos les encanta. Tienen el sartén por el mango y hacen lo que les da la gana. Todo esto viene también por la discusión interna que hay dentro del parapeto de las primarias, ¿no? Porque hay unos que están exigiendo que las primarias se hagan con papelito y que participe todo el mundo. Hay otros que dicen, no, mira, hay que hacerlo de una vez con los métodos del CNE. Y entonces eso va generando una discusión. Para zanjar esa discusión, Maduro mete la cuchara y dice, vamos a adelantar las elecciones para que se tomen decisiones próximas, rápidas y expresas con respecto a quién va a ser el candidato opositor. Entonces es un asunto de ir cerrando el negocio, porque que no vaya a haber nada que eche a perder el negocio. Vamos a hacer las cosas en orden. No, me parece muy bien, pero aparte estoy asombrada porque el chavismo es inteligente, muy inteligente. Quizá hasta ahora ellos estaban buscando a Germán Rubio Salas, pero como ahora es Álvaro Pulido Vargas, recién ahora se dieron cuenta que era socio de SAD y que también era corrupto. Sí, o sea que aquí hay cosas que la gente se está enterando, ¿no? Hay gente que se está enterando que Chávez desfalcó a PDVSA. No, ¿en serio? Hay gente que se está enterando, están saliendo informes y no puedes. ¡Ah! Mira, Chávez desfalcó a PDVSA. Aquí la gente se está enterando de cosas increíbles. Cualquier día de esto se enteran de que el agua moja. Y también dicen que Maduro quiere recuperar el Esequibo para desfalcarlo. Mira, es que son cosas tan ridículas. Es eso, es el constante ridículo al cual nos someten. Mira, Jenny, se ha hecho tanto daño, tanto daño, que es una cosa que realmente es difícil de manejar por el resto de la sociedad. Para el resto de la sociedad comprender el increíble daño que estamos sufriendo
es una cosa que no es manejable, pues, no es manejable. Tú sabes que con toda esta discusión de lo del Esequibo la semana pasada, le pedí a la gente que viese el mapa de Venezuela y que se diese cuenta de la cantidad de estados de Venezuela que entran allí. Pero lamentablemente cometí el error de eso, de hablarle a venezolanos, y quisiera aprovechar hoy para hablarle al resto de nuestros oyentes sobre esa realidad. Cuando hablamos del territorio Esequibo, decimos que ahí entra Holanda, Bélgica, Suiza, Dinamarca, y todavía sobran 2.000 y pico de kilómetros. Eso es lo que muchos pendejos en mi país dan a pérdida. Eso es lo que mucha gente en mi país está diciendo. No, es que si Maduro lo agarra, lo desfalca. No entienden lo que es un país. Si estuviesen hablando de que va a desfalcar el Esequibo, señores, el chavismo lleva 25 años destrozando a Venezuela. Y reparar a Venezuela, ponerla a funcionar, convertirla en un faro de desarrollo, es absolutamente viable. Solo hay que salir de esto, hay que hacer lo correcto. Ahora imagínense lo que es haciendo lo correcto con esa increíble franja de territorio que le pertenece a Venezuela. Repito, Holanda, Bélgica, Suiza, Dinamarca, y aún sobran 2.000 y pico de kilómetros. Para que tener la dimensión. Perdón. La extensión no es mucha. 159.542 kilómetros cuadrados. Exacto. Así de simple. Y eso es lo que un gran porcentaje en mi país de irresponsables desechan. No tienen noción de lo que es la historia, no tienen noción de lo que es suyo, de lo que le pertenece, de las razones para el reclamo, de las razones de la vital importancia de la fachada atlántica. Y eso también va generando parte de ese malestar con respecto a esa sociedad irresponsable. Tenemos una sociedad terriblemente irresponsable que no valora absolutamente nada, y por eso se cometen errores, se permiten cada una de las gracias, se le permitió a Maduro ser candidato después de haber sido vicepresidente, se juega con este chiste de que la primaria la vaya a hacer el CNE, o se juega con la mentira, vamos a hacerlo hoy con papelito, pero mañana vamos a votar con el CNE. Si estás hablando de elecciones en tiranía, lo único que sirven es para vestir de democracia a la tiranía. Cualquier venezolano que tenga teléfono o computadora con conexión a internet tiene que buscar la historia del Esequibo desde 1777, cuando se creó la Capitanía General de Venezuela. La frontera era el río Esequibo, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Era de iure, pero era de Venezuela. Así es. Después, bueno, Gran Bretaña, como sabemos, que nunca usa territorios ajenos, lo hizo de casualidad. Pero es Venezuela. Desde siempre, desde el comienzo. Así de simple. Hemos tenido múltiples traiciones. Venezuela ha perdido territorio. Venezuela tiene territorio perdido que es absolutamente irrecuperable, sí. ¿Dónde está lo distinto con respecto al Esequibo? Que es recuperable, que está ahí, que nos pertenece. Igual que lo otro. Lo otro históricamente, lamentablemente, ya se hace irrecuperable. Pero el Esequibo está allí y es nuestra fachada atlántica. El Esequibo nos pertenece, está muy claro, está expresado perfectamente en las delimitaciones de la Capitanía General, está evidenciado en lo que fue el laudo fraudulento de 1899. Entonces son cosas que están muy claras, ¿no? Que lamentablemente muchos venezolanos entregan a pérdida, y así han ido entregando a pérdida el país completo, Jenny. Eso es lo que de verdad le ha hecho muchísimo daño al país. Durante años hemos sido traicionados por nuestra dirigencia tanto gobierno como nuestra dirigencia académica, comunicacional, porque no se le explicó a la gente ni siquiera el valor del Esequibo, igual que ni siquiera se le enseñó a la gente que lo que vivía era un proceso socialista, que hay alternativas al socialismo, que la libertad es prioritaria,
que el orden es fundamental, que la responsabilidad va de la mano de la libertad. Toda una cantidad de cosas que le fueron al venezolano nuladas y se le inyectó una gran cantidad de realismo mágico que tiene al país sumido en una situación donde la gente no tiene ni siquiera respeto por sí misma. Por supuesto no va a tener respeto histórico por lo que le pertenece. Totalmente. Y también nos ha dejado alguien que le ha hecho mucho daño a Venezuela, Tibisay Lucena. Una de las protagonistas de todo el daño. Una protagonista secundaria, ¿no? Del cuento, del proceso de destrucción de Venezuela. Y hay gente sorprendida de que tenga semejante carga de rechazo. Y qué bueno que por fin ese tipo de rechazo está siendo demostrado y está siendo cada vez más evidente. Porque es lo único que hace que la gente entienda que lo que estás perdiendo, lo que te quitaron, lo que te destruyeron. Este tipo de personajes han sido herramientas fundamentales para la destrucción de Venezuela. Y en el caso particular de Tibisay, desde su posición en el CNE, un CNE ¿cómo tener que explicarle a alguien que ella solo es uno más del aparato del gobierno, del chavismo, del socialismo dentro del CNE? Porque cuando alguien viene y dice, no, los rectores opositores, ¿quién? Vicente Díaz. Vicente Díaz, el empleado de Teodoro, aquel del Grupo La Colina. ¿Cuál? Rondón. Por favor, seamos serios con respecto a lo que el país ha sido víctima durante todos estos años. Para poner el ejemplo de su gestión dentro del CNE, pero la gente no quiere entender que el anterior presidente del CNE había sido Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez manejó el CNE para el fraude del referéndum del 2004. Y un año después, mágicamente, Chávez lo nombró vicepresidente de la República. Y nadie pegó un grito en el cielo. El tipo que venía de ser presidente del CNE facilitando el fraude, de repente, al año siguiente era vicepresidente de la República. ¿Sí? Bueno, bajo la presidencia de Tibisay, 2006-2020, 4 de los 5 directores del CNE eran personas cercanas al gobierno y fueron acusados de fijar fecha de elecciones, condiciones electorales. Y te estamos hablando de eso, que el supuesto opositor es alguien totalmente ducto y porque forma parte de la misma estructura, del mismo hilo, del socialismo. Entonces, es ridículo que el país ahora esté descubriendo de que, ay, mira, aquellos también eran afiliados al chavismo. Ay, mira, Chávez desfalcó a PDVSA. Por favor, desde 1999 lo que vive Venezuela es solo un teatro para la instauración de la tiranía. Y en todo ha sido avalado democráticamente gracias a la estructura de supuesta oposición que ha venido avalando esa cosa del CNE. A personajes como Tibisay Lucena, personajes como Jorge Rodríguez, a personajes como Vicente Díaz, a personajes como todos los que han pasado por allí, no solo del 2004 para acá, que fue la etapa primaria, vámonos un poquito más atrás, vamos a lo que vivimos nosotros en el proceso que trajo a Chávez y que trajo el proceso constituyente, que era la automatización de totalización, de escaneo, conteo y totalización que en aquel momento impuso Indra, que como para todos es conocido, Indra está siendo mal vista a nivel mundial por lo mismo, por manipulación electoral, no al nivel tecnológico que impuso Smartmatic, pero por las mismas razones. Nosotros vivimos cosas tan horribles como el deslave de Vargas, el país sumido en emergencia y el CNE calladito, mientras Chávez hacía su fiesta para imponer una constitución que supuestamente fue aprobada por menos del 28.5% del padrón electoral inscrito para aquel entonces. Y el CNE calladito, estaba viendo el desastre y los rectores del CNE de ese tiempo calladitos. Por ahí hay otros de esos rectores insistiendo en la importancia del voto y que sí se puede votar en este desastre. Y hay gente que se lo aplaude. Sí se puede votar. Claro. Para avalar al gobierno de turno, nada más. Y para eso trabajan fuertemente. Por eso es que cuando decimos
que estos 10 años de Maduro en el gobierno es todo un logro opositor, hay que colocar que los 25 años de chavismo es todo un logro opositor. Y ahora he leído a varios periodistas venezolanos que escribían en Twitter hablando de Álvaro Pulido y lo que ha desfalcado, como que lo descubren hoy. Sí. O que descubren hoy que Saab no era un tipo del gobierno que no tenía inmunidad diplomática, sino que era un ladrón. Y ahora se están dando cuenta. De todo se están enterando ahorita. Ahorita todo es novedad. Dígame con este asunto de la purga. ¡Ay! Aquel es ladrón. ¡Ay! Aquella muchacha también es ladrona. ¡Ay! El cirujano será ladrón también. Entonces, ¿no sería más fácil decir cuál no es ladrón? Porque viene el principio de ese, el cual no es ladrón. Vamos al principio Si el chavismo demostró desde el inicio su vocación para la destrucción de Venezuela, no hay. ¿Cómo es posible que alguien esté con el chavismo? Yo siempre explico que ese nivel que yo pongo, ¿no? Usted estuvo con el chavismo, ya yo te miro muy mal. Usted siguió con el chavismo después del 11 de abril, ya usted lo quiero lejos. Usted ya no es una cosa buena para el país. Usted opositor, usted dirigente opositor, después del año 2004 siguió llamando al país a votar. Usted es cómplice de la destrucción. No es algo bueno para la dirección del país. Y eso es algo que el venezolano común tiene que aprender a admitir para poder buscarlo. Porque una cosa no es que ese personaje sea execrado del país ni nada de eso, sino ¿para qué te sirve ese personaje para la construcción del mañana? ¿Tú crees que alguno de este tipo de personajes, el que fue un chavista obtuso, trancado con Chávez, que toda esa cosa, que cree en el socialismo, va a buscar un país lejos del socialismo? No. ¿Tú crees que los que han hecho posible la vestimenta democrática de esta desgracia van a querer un país donde se ponga orden y se les pueda tumbar las caretas definitivamente? No. Entonces, ahí es el ciudadano el que tiene que terminar de comprender que todos estos que se están descubriendo, que están revelando todos estos misterios, todas estas realidades, se están enterando de este tipo de cosas, simplemente han sido cómplices activos de todo este tipo de cosas. Ya pasa como con el caso de los que apoyaron a Fidel. Un señor que yo conocí aquí en Miami creyó en Fidel al principio. No fue ni miliciano ni nada. Cuando habló de socialismo, hizo sus valijas y en el 63 estaba en España. Entonces él me dijo, yo creía en Fidel. Digo, cualquiera puede creer en algo. Lo importante es que cuando ve la realidad, dice, no, esto no es para mí. ¿Está? Eso es una realidad tan tranquila, tan sencilla como eso. Yo entiendo, a mí me cuesta entender que alguien haya apoyado a Chávez. ¿Por qué? Porque Chávez lo que mostraba no solo era la falsedad, sino que estaba mostrando todo el bagaje. Yo vengo a hacer socialismo. Yo entiendo que en aquel momento la gente tenía un desconocimiento ideológico profundo, no entienden lo que es el socialismo, creen en pajaritos preñados, que el socialismo es andar en unicornio, sobre arcoíris y cosas de estas. Yo puedo creer que eso existe. ¿Cómo no? Pero ahora, una cosa es aquí hubo, lo que pasó en Cuba en el 59, donde no había internet, donde las comunicaciones no eran fáciles, a lo que está pasando ahora, que todo el mundo sabe lo que pasa en el mundo entero. Así es. Hoy no te pueden vender pajaritos de colores, a no ser que los quieras comprar. Exacto, así es. Aquí hubo un 11 de abril que marcó el cierre. Pum, año 2002. Un cierre con la realidad de lo que es lo que buscaba el chavismo. Quedó claro. Entonces, haberlo acompañado ya es un error increíble, un error consciente. Y cuando hablamos de esto, de una cosa fue lo que pasó en Cuba, ya para el caso del venezolano promedio, la situación de Venezuela es imperdonable, por supuesto, que tenía que existir responsabilidad. Pero si los doctores del país, aquellos 911 artistas intelectuales, se habían arrastrado ante Fidel en 1989, y Fidel tenía más de 30 años sodomizando a Cuba, y llevaba cualquier cantidad de invasiones militares a Venezuela, y había dicho que Venezuela tenía que entregarle el Esequibo a Guyana.
Y vienen estos personajes que son formadores de formadores a arrastrársele a Fidel. Por supuesto, va generando un gran proceso de destrucción en nuestra sociedad. Pero, ¿qué pasa con el resto de los países que hoy están siendo víctimas del Foro de Sao Paulo? ¿Qué parte no han entendido de lo que sucedió en Venezuela? Cuando tú ves a gente hoy en Colombia o en Chile quejándose puntualmente de hechos, de movimientos que están haciendo los gobiernos de Petro o Boric, que son hechos y movimientos que hizo el chavismo aquí en su momento, y todavía creen que van a poderlo detener por la vía jurídico, legales de cada uno de esos países. Señores, entiendan, la revolución es una sola. Su país está siendo víctima de un proceso revolucionario, que en el caso latinoamericano tiene la impronta del Foro de Sao Paulo. Esto no juega a la democracia. Va a hacer que usted juegue a la democracia mientras impone su formato de gobierno revolucionario. Bien sea para el ejercicio directo del que está hoy en el poder o para generar un proceso de ingobernabilidad e institucionalidad totalmente podrido para que lo que llegue mañana sea muchísimo peor. Eso hay que entenderlo. Y eso no hay novedad en cada uno de esos países, porque el espejo que muestra el nivel de destrucción que hace la revolución es Venezuela. Tenemos que colocar cosas tan impresionantes cuando uno ve los mapas económicos y ve simplemente lo que es a Venezuela y lo que es Venezuela. Cuando te encuentras por debajo de Haití, Venezuela. Entonces, cuando en este inmenso desangrar humano de lo que es víctima, cuando tenemos tantos venezolanos por todo el mundo, creer que algún gobierno que llegue a algún país que encuentre algún tipo de similitud discursiva con lo que ha sido el chavismo va a traerle algo positivo a su país. No, eso no es propio de gente cuerda. Es gente que también está proclive a participar en la destrucción de ese país. Eso es así de sencillo. Entonces, como ciudadanos tenemos que terminar de comprender cuál es el hilo conductor de cada una de esas cosas y no es otro que socialismo. Entonces ahí es mucho más fácil la detección del problema. Entonces, el caso de Venezuela tiene toda la culpa y toda la responsabilidad al no entender y comprender algo tan evidente como lo que había sido Cuba. Pero los países que están viniendo después de Venezuela tienen un problema aún mucho mayor, porque Venezuela, todos saben que es un país inmensamente rico y está destruido gracias al chavismo, gracias al socialismo. Y hoy... ¿Nos quedan? ¿Perdona? Sí. No, seguí. Y hoy la destrucción se ve tan sencillo que a un clic. Exactamente. Nos quedan 3 minutos, pero no quería dejar pasar que este jueves el gobierno colombiano anunció que el 25 de abril se va a hacer una conferencia internacional para discutir el problema venezolano, pero sin venezolanos. Sí, eso es un nuevo club de amigos. Ellos van a ir trazando todo el espacio para la legitimación democrática de este asunto. Ellos formarán algún tipo de carta donde le pedirán al gobierno que le brinde espacios de diálogo a la oposición le pedirán a la oposición que le brinde la oportunidad al gobierno de retomar el camino democrático y entonces se va haciendo la camisa de fuerza en contra del venezolano, en contra de la libertad de Venezuela. Sí, porque el único que sufre las consecuencias es el venezolano de a pie. Exacto, y el venezolano del mañana y el que sufre la consecuencia final es aún más grande porque es ese proceso de exportación de la revolución. Por eso hay que detener este asunto, porque mientras la revolución esté gobernando en Venezuela, lo único que va a haber es destrucción. La destrucción de Venezuela es garantía de destrucción del resto de los países donde el proceso revolucionario ya ha entrado y toma influencia. Mientras Venezuela pueda seguir siendo medrada, pueda seguir siendo útil para el proceso revolucionario, y volvemos, ahora es que hay Venezuela en el sentido de sus oportunidades de riqueza económica, va a seguir el proceso de destrucción de todos los países a donde se pueda llegar. Yo no sé cómo después de escuchar lo que nos decís cada domingo, hay gente que todavía no entiende lo que vale Venezuela, lo que se puede hacer en Venezuela tomando el camino correcto. Tan sencillo como hacer lo correcto. Venezuela lo vale. Te agradezco infinitamente que cada domingo estés con nosotros acompañándonos. Sabes que
siempre van a estar las puertas abiertas para que tengas tu hora, para que el venezolano dentro y fuera sepa lo que vale Venezuela. Muchísimas gracias, Noel Alejandro Leal. Gracias, muy buenos días a todos y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y así llegamos al final del